En el mundo de la detección de metales, todos deseamos encontrar algunas cosas de nuestros antepasados o algún tesoro, ya sea de monedas o de cualquier tipo de las épocas prehispánicas o épocas de la Revolución Mexicana, y que al encontrarlas despiertan más el interés de cualquier buscador. Te daré algunos puntos a seguir para encontrar los mejores lugares para encontrar piezas con mucha historia. El primer lugar que seguro encontrarás piezas es en antiguas haciendas o en los terrenos de alguna hacienda, ya que puedes encontrar cosas de los hacendados o de las personas que trabajaron en ese lugar en la época de las haciendas, ya que les pagaban a los empleados con las famosas fichas de hacienda, que la mayoría deseamos encontrar alguna ficha de cualquier parte porque tienen mucha historia, ya que fue de alguien que trabajó en esa hacienda y las utilizó en la tienda de raya. Otro muy buen punto son en los caminos reales, ya que la mayoría de mercancía era llevada a otros estados o hacían cambio de bienes a otra hacienda, eran transportados en carretas por los caminos reales de la zona y había muchas veces que eran robadas las pertenencias por los bandidos y eran escondidas la mayoría de veces cerca del lugar o en los corrales de piedra. Otras veces se quedaban a dormir en algún lugar para descansar o porque les tomaba varios días en llegar a su destino y podían olvidar alguna pieza o lo escondían si alguien los iba siguiendo. Otro muy buen punto son en los mapas antiguos de la región, ya que podrás encontrar en qué parte pasaban los caminos reales o en qué lugar había haciendas y los lugares en los que había vías férreas donde pasaba el tren, porque la mayoría transportaba sus pertenencias a otros estados, y en algunos mapas también puedes encontrar en qué parte había zonas mineras y de qué material eran esas minas, o también qué era su fuerte de esa región, como la ganadería, la pesca. También en las casas antiguas, ya que la mayoría eran casas hechas de adobe o de piedra, ahí también es un muy buen lugar para encontrar alguna pieza o alguna reliquia de la gente que vivió en esa época y que pudo haber tirado alguna pieza que con el paso del tiempo haya quedado sepultada. Puedes encontrar alguna moneda, clavos coloniales, candados antiguos o alguna otra pertenencia, ya que esas casas son muy antiguas, pero no debemos de tumbar los muros, ya que puede ser algún clavo y no un tesoro. Solo debemos buscar alrededor de las casas o en los patios para cuidar las estructuras que han sobrevivido a lo largo de mucho tiempo. Otro punto es en los lugares que quedaron abandonados por el paso del tiempo por las personas que vivían en ese lugar por algún motivo, que cambiaron de lugar por algún desastre natural o se fueron a donde había más civilización. Ahí es un muy buen lugar para buscar alguna pertenencia de aquellos habitantes que a lo largo del tiempo vivieron en esos lugares con mucha historia, y que quedan muchos pueblos coloniales muy antiguos, algunos ya desaparecidos de los mapas. Otros que quedan algún rastro de estos como cimientos, edificios o algunas casas o iglesias antiguas. Otro lugar para buscar es en los lugares donde había abundante agua, ya que la mayoría de la gente iba para lavar su ropa o para recolectar agua para lavar o para tomar, y era un lugar muy recurrente en aquella época para las personas, ya que había muchos ríos o canales y que los pobladores traían para su uso diario, o las mujeres tenían que ir a lavar la ropa en esos lugares o también a los ríos a bañarse, y pudieras encontrar alguna pertenencia, ya que todos ocupamos del agua. Otro muy buen punto es en las antiguas estaciones del tren o a los costados de esas, ya que era el medio de transporte que la mayoría de la gente llegó a utilizar, y siempre había mucha gente de todas partes que iban de un lugar a otro, y era un muy buen punto de reunión en aquella época o de algún trabajador cuando estuvieron construyendo las vías férreas de esa época. Otro punto donde podrás encontrar algún material o algo de valor son en las antiguas minas, ya que extraían cualquier tipo de metal y antes había muchas en diferentes partes, y que la mayoría de las personas trabajaban en ellas. Ahí encontrarás metal como cobre o bronce, plata o oro, o alguna ficha minera de algún trabajador de las minas, ya que les pagaban igual que en las haciendas o era el número que le pertenecía a los trabajadores, y que algunas veces llegamos a encontrarnos una de estas fichas de aquella época. También podemos encontrar en los lugares cercas de alguna civilización de nuestros antepasados. Ahí llegamos a encontrar cascabeles prehispánicos o algunas puntas de flecha hechas de piedras de obsidiana o de cualquier tipo de piedra, o hachas de piedra o metales que nos llevamos a encontrar y que aún son más antiguas que las monedas, y que son piezas muy bonitas que nos encontramos explorando los lugares.
Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video, espero y hubiese sido de tu agrado y te sea muy útil para que encuentres algún lugar para encontrar alguna reliquia, ya sea moneda o cualquier otro tipo de metal. Espero y te suscribas a mi canal y me apoyes a compartir y darle like para llegar a más personas. Un saludo de su amigo.